Bueno, entonces nos quedamos en que definimos ya el área en tensión. Ahora vamos a definir el área de acero transversal, es decir, los estribos. Eh, eh, para ello nos vamos a auxiliar de esta tabla, de la que se llama ancho mínimo de vigas. Aquí en el inciso A, en estas notas que aparecen al final de esa tabla, aparece lo siguiente, dice ancho mínimo de viga considerando estribos del número 2 para barras del número 3. Estribos del número 3 para barras del número 4 al número 9. Y estribos del número 4 para barras del número 10 al 12. Bien, en el caso de nosotros estamos usando como tamaño máximo de barra la del número 5, porque el número 5 es mayor que la del número 4, evidentemente. Entonces, esas disposiciones es tomando en cuenta el tamaño máximo de barra que tenemos. En el caso de nosotros es la barra del número 5, y de acuerdo a lo que aquí indica, se usarán estribos del número 3 para barras del número 4 al número 9. Es decir, que eso incluye la barra del número 5. Entonces, lo primero que hacemos aquí es hacer o establecer esa conclusión. Como el tamaño máximo de barra que estamos usando es el número 5, vamos a usar estribos el número 3. Bien, a partir de haber definido entonces ya el tamaño de la barra que vamos a usar como estribo, entonces vamos a estimar la separación máxima y la separación mínima. Estas disposiciones que les voy a compartir para calcular ambas separaciones son simplificaciones que considero necesarias para poderlas implementar. Me he dado cuenta a lo largo del tiempo que estar haciendo cálculos exactos en ese sentido, lo único que hace es involucrarnos más tiempo, pero llegamos a las mismas conclusiones. Entonces, lo vamos a hacer de manera fácil, solamente aplicando estas disposiciones. ¿Cuáles son esas disposiciones? Muy sencillas. Vamos a calcular una separación mínima y una separación máxima del estribo. ¿Cómo vamos a calcular la separación máxima? Mediante esta fórmula. Esto me parece que no aparece en el formulario, pero aparece aquí en el desarrollo del ejemplo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Va a ser siempre igual a D entre 4, en donde D es el peralte efectivo de la viga que estamos usando, en este caso 29 centímetros. Entonces, entre 4 da igual a 7.25 centímetros. Evidentemente no puede quedar con esa separación. Las separaciones por lo regular se especifican ya sea en enteros de centímetros o bien en medios centímetros, pero no en puntos 25 o cualquier otra cantidad que nos dé. En ese sentido, aquí hay que entender que el 7.25 sería el máximo valor que puede tomar la separación mínima. Luego entonces no lo puedo redondear a 7.5, lo tengo que bajar a 7 centímetros. Y es lo que hago aquí. Entonces, por lo tanto, o aproximadamente igual a 7 centímetros. Y eso siempre va a aplicar en aproximadamente los primeros 50 centímetros a partir de cada uno de los apoyos de la viga que tenemos. Estas son disposiciones para zonas sísmicas que sugiere el ACI. Entonces, y digo aproximadamente porque no siempre nos va a dar una cantidad exacta. En este caso, si observan acá en el esquema representativo, realmente lo que hacemos es llegar a 49 centímetros, especificando 7 estribos a cada 7 centímetros, lo cual nos da 7 por 7, 49 centímetros. Pero ahorita voy al detalle de esta parte de acá. Acá, entonces, ya que especificamos a cuánto, con qué valor lo vamos a considerar, en este caso 7 centímetros, ponemos en los primeros 50 centímetros a partir de cada apoyo. Entonces, esto sería a partir de A y a partir de D. Y por otro lado, calculamos la separación máxima que vamos a especificar para el estribo que se va a usar. Y la fórmula es D entre 2. Una vez más, la D que especificamos para la sección geométrica que definimos. En ese caso es igual a 29.
Acá nada más de haber usado la primera alternativa de 20 centímetros, D hubiera sido igual a 32. Para nuestro caso, decidimos con la de 29. Entonces, 29 entre 2 da 14.5 centímetros. Ahí sí nos dio en medio centímetro. Entonces, ahí sí lo podemos dejar con ese valor. Entonces, serían 14.5 centímetros en el resto de la trave. Y de esa manera, entonces, ya calculamos con las especificaciones correspondientes al acero transversal, es decir, a los estribos. Ya especificamos entonces que va a ser estribo del número 3, con una separación de 7 centímetros en los primeros 50 centímetros a partir de cada uno de los apoyos, y la separación en la parte intermedia de la trave igual a 14.5 centímetros. Bueno, entonces, esto que les he explicado hasta este paso número 4 es lo que corresponde al cálculo. Lo que viene es la representación de ese cálculo a través del esquema representativo, y eso también, por favor, lo tienen que realizar ustedes en los ejercicios correspondientes. Acá, como para contextualizar un poco lo que hemos hecho, fue definir a través de los cálculos la geometría, el acero longitudinal y el acero transversal. Digamos, hasta el paso número 4 es lo que aparece en una memoria de cálculo, y lo que voy a explicarles en el paso número 5 es lo que yo plasmo, o lo que cualquier estructurista plasma en el plano estructural correspondiente. Bien, entonces vamos a representar lo que calculamos. Aquí este esquema lo estoy acotando en centímetros, de tal manera que si teníamos 6 metros originalmente de la sección de la viga que estábamos diseñando, pues ahora lo voy a expresar en centímetros y serían 600 centímetros. Bueno, son 600 centímetros. Voy a comenzar definiendo la sección. Decíamos que va a ser una viga de concreto de 25 centímetros de base por 34 de altura, tal como lo especificamos acá, 25 por 34. Y tenemos 5 barras del número 5 como acero en tensión, es decir, en la parte inferior, y 2 barras del número 4 como acero en compresión. Entonces, aquí aparecen las 2 barras del número 4 en la parte superior, que es en donde se están desarrollando las compresiones. Y en la parte de abajo, si observan aquí, opté por poner las barras en racimo. ¿Por qué razón? Seguramente porque las 5 barras del número 5 no cabían por separado. Vamos a revisar. Recuerden que tenemos una base de 25 centímetros. Veamos. 5 barras del número 5 requieren 27.22. Y 27.22 es mayor que 25 centímetros. Luego, entonces, la conclusión es que no caben de forma individual. Y entonces lo que opto es por poner una configuración en racimos, en paquetes de varillas. En cada esquina pongo 2 y una al centro. Y de esa manera ya completo las 5 barras del número 5. Y decía yo acá las 2 barras del número 4. Aquí además estoy diciendo que el estribo que se va a usar es lo que definimos acá arriba, barra del número 3. Y esto es lo que aparece en la sección transversal. Ahora veamos la sección longitudinal. Bueno, tenemos una viga de 600 centímetros, de 6 metros de longitud. Ahora bien, acá especificamos que van a ser separaciones a cada 7 centímetros en los primeros 50 centímetros. Entonces aquí lo que ustedes tendrían que hacer es dividir 50 entre la separación de 7 centímetros y les va a dar 7.1428 varillas. Evidentemente las varillas no las vamos a estar cortando por mitad o estando obteniendo fracciones de varillas. Luego, entonces, ese 7.1428, pues hay que aproximarla a una cantidad entera de varillas. En este caso yo lo dejé en 7 varillas. Entonces, esta parte se leería de la siguiente manera, que son 7 estribos a cada 7 centímetros, lo que me da una longitud total de la multiplicación de estas dos cantidades, 7 por 7, 49 centímetros. Por eso hace rato les decía, no siempre nos van a dar los 50 centímetros exactos, pero tenemos que aproximarlos, ¿no? Y eso sería tanto a partir de B como a partir de A. Entonces, serían, reitero, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, a una separación entre ellas de 7 centímetros a partir de cada uno de los apoyos. Bien, entonces, significa que a 600, que es la longitud total que yo tengo, pues le tengo que restar 49 y 49, es decir, 49 por 2, para poder obtener la distancia que me resta al centro. En este caso nos va a dar 502 y lo pueden ustedes hacer en su calculadora. Sería 600 menos 2 por 49 y es igual a 502 centímetros. Bien, entonces en esos 502 centímetros los estribos van a estar colocados a cada 14.5 centímetros. Entonces, para poder calcular la cantidad de estribos que se requieren, tenemos que hacer lo mismo que hace un momento les expliqué y se los voy a escribir. Tengo que dividir la longitud, en este caso serían 502 centímetros, entre la separación que rige en esa distancia, para nuestro caso 14.5. Entonces 502 entre 14.5 da 34.62 estribos. Una vez más, reitero, no podemos estar cortando estribos a la mitad. Entonces, ese 34.62 lo tengo que aproximar pues a una cantidad entera. Y en este caso la cantidad entera que voy a obtener pues son 34 estribos los que se requieren. ¿Y por qué? Pues porque ni siquiera llegamos a los 35, ¿no? Y entonces esa es la cantidad, si observan que aquí aparece, los 34 centímetros. Digo, las 34 piezas que se requieren. Entonces esto se le haría 34 estribos a cada 14.5 centímetros. Evidentemente no va a dar exactamente los 502, pero sí de forma aproximada. Y de esa manera entonces ya estaríamos planteando la sección longitudinal. Algo adicional, en esta sección longitudinal adicionalmente hay que marcar estas varillas. Si observan, estas varillas son las que vienen aquí en la parte superior, pues las indico, ¿verdad? Que son 2 barras o 2 varillas del número 4 y en su defecto que esta línea que está aquí abajo representa a estas en la sección longitudinal, que serían las 5 varillas del número 5. Y de esta manera entonces se estaría ya obteniendo el resultado final, que es justamente llegar a este esquema representativo en donde pongamos la representación de los datos, más que de los datos, de los cálculos que hemos efectuado para poder definir el diseño de la sección rectangular.